Estamos en el contexto de Israel. En este momento el foco está en Israel. Estamos hablando del profeta Eliseo. Estamos hablando de un pueblo perdido, completamente perdido, desenfocado. Y el zoom de la historia se empieza a enfocar en Samaria. Ustedes recuerdan que cuando se divide el reino, se divide en el reino del norte con la capital Samaria y en el reino del sur con la capital de Judá, de Jerusalén como capital, el reino de Judá. El reino del norte con su capital Samaria osaba ser el centro y buscaban y tenían ese orgullo de ser el centro de adoración. Por eso cuando el Señor se encuentra con la samaritana y esa controversia sobre dónde se debía adorar, y aún en la época de Jesús se ostentaba ese orgullo espiritual. El Señor nos libre de los orgullos espirituales. El Señor nos libre de estar en un contexto en el que creemos estar, de tener una relación con Dios y no saber que estamos alejados de Él. Por eso, no en vano, el Señor habló a través del profeta Isaías y de muchos profetas donde el Señor les habla y les dice, este pueblo de bocas me alaba, ¿cierto? Pero su corazón está lejos de mí. Dios nos ayude, querida iglesia, y el mensaje que vamos a ver en esta noche, por la bendita palabra de Dios, nos permite entender que debemos estar prestos a saber que necesitamos una relación muy, pero muy firme con el Señor. Escuchen el contexto que se está viviendo en supuestamente la capital espiritual del mundo. El contexto de parte del pueblo de Dios gira en torno al rey Joram. Joram es hijo de Acab y Jezabel. Ustedes saben la, eh, la calidad tan baja que fue como líderes espirituales y líderes del gobierno en la parte del reino del norte a través de estos dos reyes perversos, esta parejita Acab y Jezabel. Entonces, estamos acá con el reino en manos de Joram y hay un juicio terrible en Samaria, un juicio por el pecado del pueblo. Y el contexto es que no hay arrepentimiento. Todos los desastres naturales que vienen por causa del pecado, pero no hay respuesta. Y nos hacíamos preguntas, ¿dónde estará el corazón de todos los habitantes de Estados Unidos de la península de Florida? Cuando el Señor los salvó de semejante amenaza que era ese tsunami. Y esta tarde, minutos antes de conectarnos, se reporta una noticia preocupante en Estados Unidos, ahora en California, otra península, un terremoto de 7 en la escala de Richter de 7 y se teme un tsunami. Y es que lo peligroso en las penínsulas es que cualquier movimiento telúrico, ustedes saben que mueve las olas del mar y una península que es ante las inmensidades del mar. Todo lo que está pasando en la humanidad, querida iglesia, obedece a que Dios está llamando los corazones. No son los fenómenos naturales, no es el calentamiento global, no es todo lo que se interpreta desde la parte natural, desde la parte científica. Detrás de todo esto hay un llamado de Dios a la humanidad para volver a la reconciliación, al amor de Dios. Y en esta capital, supuestamente la capital espiritual, les leo un poquito el contexto tan terrible que hay en medio de Jerusalén. Entonces dice el versículo 25, y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Samaria está siendo sitiada por el rey Ben-Hadad y en la historia de la época, las ciudades eran sitiadas por los ejércitos y los doblegaban cerrándole las puertas de provisión y dejándolos encerrados dentro de la ciudad sin posibilidad de nada, hasta que morían de hambre o se rendían al ejército. El rey Benadab está
sitiando a Samaria. Dios usa los ejércitos, las naciones, los presidentes perversos, si algo les suena por ahí familiar, para que podamos entender que el pecado tiene consecuencias. Son graves las consecuencias del pecado y con el pecado no se puede jugar, y menos si pretendemos burlar a Dios. Y la hambruna que había en Samaria como consecuencia de este sitio era tan grave que lo más suculento que podían llegar a comer era la cabeza de un asno. Y la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Hagamos una conversión a la fecha de hoy y comer cabeza de asno, ustedes sabrán de la cabeza de un asno qué puede haber de carne, de pronto por ahí para un consomé, y pagar 80 piezas de plata. Y dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. ¿Qué estaba comiendo el pueblo orgulloso, el pueblo que creía que estaba con Dios? Estaban comiendo estiércol de paloma. Creo que a lo largo de la historia no encontraremos algo tan degradante y un juicio tan fuerte como estos que estamos viendo acá, que hasta el estiércol tenía un costo tan altísimo. El pecado nos hace denigrar del propósito y de la dignidad que Dios nos ha dado. Dios no quiere eso para nosotros. Dios nunca piensa eso para nosotros. Pero a veces cuando estamos tan endurecidos, cuando estamos tan soberbios, y recuerden, no estamos hablando de un sitio, una ciudad que no conocía de Dios, que no conocía, no tenían las promesas, que no tenían la Torá, que no tenían la relación con Dios, que no habían visto la gloria de Dios descendiendo en el templo y todos los milagros y toda la tradición oral y toda la Torá que ya estaba escrita en esta época. Estamos hablando de un pueblo que conocía. Entonces los juicios de Dios vienen tan fuertes porque Dios sabe que es preferible sufrir aquí en la tierra a los tremendos juicios que habrá en la eternidad si nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, si nosotros vivimos rebeldemente. Y la cabeza de asno o el estiércol de palomas, pues no es nada comparable a los juicios de la eternidad. Entonces muchas veces Dios permite situaciones tan duras, pero tan duras en el corazón del hombre, para que el hombre dé una manifestación de arrepentimiento. Este rey Joram había sido salvado por Eliseo, los que han seguido la historia de Segunda de Reyes hasta el día de hoy. Había sido salvado por el rey, por Eliseo. Y aquí es donde uno dice, a pesar de no ser tan malvado, Dios manifiesta su gracia, Dios manifiesta su perdón. Y este rey sigue endurecido y antes busca la muerte de Eliseo. Si ustedes recuerdan, Dios le mostraba a Eliseo todo lo que el rey de Siria quería hacer y se lo revelaba y Eliseo se lo mostraba al rey Joram. Y este rey Joram fue salvado por Eliseo de una emboscada que le iban a hacer precisamente por la gracia de Dios. Dice el versículo 26 y esto es demasiado durísimo, duro, y esto lo debe a uno confrontar muchísimo para saber que el pecado no es cualquier cosa. El pecado es más grave que activar una bomba atómica. Jugar con el pecado es más grave que cualquier cosa letal. Jugar con una serpiente o con una tarántula, porque las consecuencias son terribles. Este rey Joram, endurecido, rebelde con Dios, pasa y ve esta realidad. Y dice así el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? No había nada, no había ni granero, no había grano en el granero, ni uvas en el lagar. Y dijo el rey, ¿qué tienes? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente le dije, da aquí a tu hijo.
y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Esa era la realidad que estaba viviendo el pueblo. Ustedes se pueden imaginar el egocentrismo, el egoísmo, la soberbia. Ustedes se pueden imaginar dónde podría estar el corazón en Samaria de sus habitantes cuando preferían comerse a sus hijos que sacrificarse por ellos. Ustedes que son mamás, las que están aquí conectadas, ¿usted haría algo tal? ¿Usted descuartizaría a su hijo por vivir unos días más? ¿O usted diría, yo mejor me rebano para que mi hijo coma de mí y él pueda tener supervivencia? ¿O usted podría decir, no, jamás que me muera yo primero de hambruna, pero nunca ir a comerme un hijo? Mire hasta dónde estaba el corazón de este pueblo. Dice la palabra cuando Joram toma el reinado, dice que eliminó algunos altares, pero siguió consintiendo el pecado. Estas son las consecuencias cuando no tomamos una decisión radical con el pecado, querida iglesia. El pecado adormece, el pecado endurece. Una persona que concibe, que consiente el pecado en su vida, cada día va a tener menos apetito de Dios y más apetito de sus deseos carnales. Y aquí podemos ver esto a un grado máximo, el egoísmo de una madre. Y mire la Biblia tan lindo como nos permite ver las consecuencias trágicas del pecado. Hubiese dicho, entre habitantes se robaban a los hijos, dice uno, bueno, sí, egoístas y iban y se robaban al hijo de la vecina para ponerlo al otro día sobre la mesa. Pero dice, las mismas madres sacrificaban a sus hijos para su para su supervivencia. Entonces, el contexto es muy terrible lo que sucede acá. Y vemos al rey en una soberbia absoluta. No hay reconocimiento del pecado. En el versículo 31 podemos ver un patrón de conducta cuando una persona está atrapada en el pecado. No acepta, no reconoce que sus pérdidas, que sus sufrimientos, que sus vergüenzas obedecen a sus mismas acciones. Y vemos el patrón de conducta adánico, culpabilizar a los demás por los propios pecados. Así es que el rey en el versículo 31 permite ver la arrogancia de su corazón. Y el rey frente a esta situación, en vez de decir, a ver, yo soy el responsable, yo soy el rey, mi pueblo se está llegando a un punto de degradación, estamos sitiados. El rey había visto la misericordia de Dios, el rey sabía que Dios es misericordioso, el rey sabía que había un profeta, sabía que había alguien que intercedía y que podía librarlo de esa condición. Eliseo es tipo de Cristo en este escenario de la palabra. Y Eliseo nos habla que es el intercesor que media por nosotros delante de Dios cuando estamos ahogados, atrapados por el pecado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido sitiados por el enemigo? ¿Cuántas veces nos hemos sitiado por una tentación? ¿Cuántas veces nos hemos visto sitiados? Y aquí el mensaje es clama, clama por medio de Cristo y Dios te va a salvar, Dios va a traer misericordia. Pero lo que muestra la dureza de este perverso rey es al proclamar, así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Cuántas veces en la historia cotidiana podemos ver a las personas que atacan a la iglesia donde pueden ser salvados? Atacan a los siervos de Dios, que son los que pueden ayudarles. Atacan a las instancias que Dios les da. Atacan o se desvían o critican o se alejan de la fuente donde pueden encontrar la salvación, donde pueden salir de sus sitios, pero hacen completamente lo contrario. De pronto usted y yo lo hayamos hecho en algún momento. Dios nos guarde de caer en semejante situación, de poder estar en semejante situación.
Y le mandan a Eliseo un mercenario, hablando en términos de guerra, para acabar con Eliseo. Pero Eliseo era un hombre de tanta comunión que él sabía absolutamente todo lo que sucedía. Eliseo es tipo de Cristo. Eliseo te va a contar, te va a decir lo que el enemigo te quiere hacer. Eliseo te va a decir por dónde escapar. Eliseo te va a proteger. Ese es el Eliseo que tenemos ahora, a Cristo, el Hijo de Dios, todopoderoso, que venció el pecado, que venció la muerte y que nos puede sacar y librar de semejantes situaciones que están sucediendo. En el versículo 7, creo que todos los que estamos acá, de pronto, con excepción de algunos, muy pocos, no sé si recuerdan la predicación de Andy, el misionero que estuvo el año pasado acá y que Sarita estuvo haciéndole la traducción. El versículo 7 nos habla de esa historia que Andy nos comentó. Así es que la voy a pasar un poquito así como rápido, sin tanto detalle, porque conocemos el contexto. Los primeros versículos, la pastora nos lo predicó hace como 15 días con la tsunamita, cuando Eliseo le dice a la tsunamita que va a haber hambruna sobre la tierra y definitivamente esta mujer obedece, se va de la tierra y cuando regresa llega en un contexto específico en que el rey le está preguntando a Giezi sobre los milagros de Eliseo. Y estaban en ese contexto, en esa charla, cuando el rey pregunta por esos milagros de Eliseo, esos milagros que estaban siendo manifestados a través de Eliseo cuando llega la tsunamita, y ahí es donde hay restitución a la bendición que Dios les había dado. Pero bueno, ese es el contexto para que entendamos lo que pasó con la tsunamita. Pero comenzando el versículo 7, ahí, capítulo 7, Señor de Segunda de Reyes, podemos ver que hay una palabra que proclama Eliseo en medio de este sitio. No sé cuánto tiempo llevaba sitiada ya la ciudad, si ya se estaban comiendo a los hijos, la hambruna debió haber sido terrible. Y en el versículo primero del capítulo 7 vemos cómo la gracia de Dios se manifiesta de una manera, pero generosa, a pesar de que ni el rey ni el pueblo se estaba arrepintiendo. Dios muchas veces utiliza el juicio o utiliza la gracia para atraernos a Él. Había permitido el juicio de la hambruna y ahora abría la puerta a la gracia de la promesa de bendición. Querida iglesia, no interpretemos que cuando Dios nos manifiesta una gracia es porque estamos alineados con Él, es porque estamos en bendición. Es todo lo contrario, Dios nos está diciendo, estás tan lejano y mi amor es tan incondicional que yo te bendigo, pero no porque tú estés bien conmigo. Te bendigo es para que conozcas mi bondad y para que dejes el pecado que te está atrapando, para que dejes lo que te va a matar. Y aquí la palabra que proclama Eliseo es: oíd palabra de Jehová, así dijo Jehová. Mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 12 haz de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Es como si estuviéramos en una inundación y Dios hablara a través de un profeta y dijera: mañana el piso va a estar seco. Y un príncipe del rey se ríe de esta profecía y dice: ni porque abrieran los cielos puede suceder eso. ¿Cuántas veces nos burlamos de Dios? ¿Cuántas veces nos burlamos del poder de Dios? Y decimos: eso es imposible, no es posible que Dios haga algo tan glorioso. Cuando Dios manifiesta su gracia no nos podemos burlar, no podemos formar polémica a manera de chiste burlona de las cosas grandes que Dios puede hacer. Y cuando hay esa esa burla, las consecuencias son terribles porque definitivamente sí va a haber, sí va a suceder lo que Dios ha hablado.
El apóstol Pedro nos muestra cómo la gente se burla y la gente dice, y lo está hablando Pedro en su contexto, en su época, pero lo vivimos hoy. Cuando el apóstol Pedro dice, muchos se burlan de la promesa de Dios. Muchos dicen, ¿y dónde está la promesa de su venida? Si todo está igual desde que nuestros ancestros no se ha movido nada y cuestionan la segunda venida del Señor. ¿Qué juicio viene tan fuerte para los que se burlan de las promesas de Dios? Los que dudan que el Señor viene, los que dudan que hay infierno y que hay cielo, los que se burlan de las verdades bíblicas que Dios ha traído por revelación de su palabra para direccionarnos y para enseñarnos. Y la historia termina de este burlador del rey, que Eliseo le dice, mañana va a suceder, pero tú no vas a comer, lo vas a poder ver, pero tú no lo vas a poder disfrutar. En el versículo 2 nos dice, cuando nos reímos de las promesas de Dios, cuando Dios dice, yo juzgo el pecado y yo burlo la palabra de Dios, digo, no creo, Dios no es así, Dios no me puede tocar a mí. Cuando Dios dice, si tú sigues así vas a perder todo lo que tienes, y nosotros burlanamente podemos decir, pero ¿cómo va a ser Dios eso? Si lo que yo tengo me lo he ganado, si yo tengo la plata en el banco, si yo tengo CDTs, si yo tengo inversiones, si yo tengo fincas, tengo tierras, ¿cómo va a ser posible que yo de un día para otro pierda todo? Eso suena ilógico. Pues cuando rechazamos la gracia de Dios, vamos a ver que otros disfrutan del perdón y la misericordia de Dios y nosotros nos vamos a quedar afuera. En los evangelios encontramos esa triste realidad cuando el Señor a los burladores les dice, no te he conocido, y sean lanzados allá afuera donde es el crujir de dientes y el llorar. Ellos van a ver que sí había cielo, que sí había promesas, que sí había coronas, que Dios recompensa todo lo que hacemos por Él, que van a ver en el juicio del trono blanco, van a ver premios para todo lo que usted aquí se esforzó, hizo por el Señor, sembró en la obra, trabajó por Dios. Y muchos burladores se van a quedar solamente viéndolo y no van a disfrutar de las coronas y las bendiciones tan grandes que Dios tiene para los que le aman, para los que le sirven, para los que hacen de Él el centro de su vida. Bueno, el relato, todo el capítulo 7 es cuando hay 4 leprosos fuera de Samaria y dicen, ¿qué hacemos? Ya estamos muertos, como leprosos no tenemos oportunidad de nada, solo nos espera la muerte. No podemos ir a la ciudad porque somos rechazados. Vámonos para el campamento sirio. Y resulta que los 4 leprosos, cuando llegan al campamento, encuentran todo, absolutamente todo lo del ejército sirio, porque Dios la noche anterior había espantado de manera milagrosa al ejército y todos salieron despavoridos. Imagínense todas las provisiones y riquezas que había de semejante ejército. Y si llevaban mucho tiempo sitiados, pues debieron haber encontrado un botín espectacular. Entonces, todo el capítulo 7 habla de que los leprosos recogen ese botín, comen, se sacian, encuentran oro, comida, ropas preciosas, y esto nos habla de la gracia de Dios frente al pecador. Cuando no, cuando el pecador no tiene ninguna opción, no tiene ninguna esperanza, Dios de manera gratuita, sin que muevan un dedo, les entrega la gracia del perdón, les sacia sus necesidades, les da vestiduras nuevas. Usted y yo somos testimonio de eso, por eso no podemos callar lo que decía aquí la pastora al comenzar, no podemos callar de decirle al mundo, fuimos leprosos y Dios nos cambió la vida y tenemos que ir allá. Entonces los leprosos cuando se sacian de todo dicen, oiga, no puede ser posible que nosotros aquí tan saciados y allá en Samaria están aguantando hambre. Digámosles que no hay sirios, digámosles que ya no hay sitio. Démosle la noticia y esa es la noticia que tenemos que dar a la gente. Satanás perdió el poder.
Los demonios, todos los principados y potestades que los esclavizaban ya no están. Cristo venció en la cruz. Cristo despojó a los principados y a las potestades, como lo dice Colosenses. Vengan a comer de las grosuras que Dios tiene. Vengan a recibir de las bendiciones que Dios tiene. Y van estos leprosos y avisan allá en Samaria y se viene esa desbandada de gente con la felicidad, con el hambre, con semejante noticia. Y este siervo que se había burlado de Dios en medio de esa turba, lo atropellan así como sucede en los Black Friday. Y la turba pasó por encima de ellos porque todos iban a coger su botín y este hombre efectivamente muere como Dios lo había anunciado a través del profeta. Lo vio, pero no pudo comer una centésima de lo que Dios les había dado. Como ustedes se dan cuenta, querida iglesia, a través de este relato vemos lo más vil, lo más bajo que nace del corazón cuando estamos sin Dios, cuando no hay verdad, cuando no hay la gracia del perdón, cuando el Espíritu Santo, que es como esa nevera que está en nosotros, que no nos deja descomponer y nos mantiene con vida delante de Dios, cuando ese Espíritu precioso no está en la vida de un ser que puede salir mortecino, corrupción, inmundicia. Estamos en la época, querida iglesia, en que sale lo más vil, lo más sucio del corazón humano. Gracias a Dios por lo que se está haciendo en Colombia. Está bloqueando muchas de las pretensiones que se han logrado en otros países, como es la sexualización, cambio de género a los niños. Vamos ganando, gracias al Señor, el primero de 4 debates para la aprobación de la ley que impide que se le haga ese cambio de género a los niños, que los acaben de esa manera, los deformen de esa manera tan vil. Ahí sale lo más perverso. En Samaria sale lo más perverso. Acá nos estamos comiendo a nuestros niños. Entendamos, querida iglesia, que una nación sin Cristo aprueba leyes para matar niños de 6 meses en el vientre, formados de 6 meses. Y acabamos de leer en el capítulo 6 que las mamás se comían a sus hijos y uno dice, ¿qué mamás tan perversas? Salgamos a la Plaza de Bolívar y miremos las manifestaciones de todo este movimiento feminista y hacen fiesta, hicieron fiesta. La Plaza de Bolívar fue un altar a Satanás cuando la Corte Constitucional aprobó el aborto hasta la semana 6. Las mamás devorando a sus hijos, las mamás matando a sus hijos. Esa es la condición de una nación cuando no hay una iglesia que clame. Esa es la condición de una nación cuando usted y yo nos quitamos del lugar que el Señor nos ha colocado, nos ha llamado. Usted ha sido llamado a ser luz. Usted no puede participar de las horas de las tinieblas. Usted no puede ir con la corriente del mundo. Usted no puede estarle llevando la idea a toda esta perversión que se está levantando. Y si usted no quiere predicar, no predique, actúe. De pronto usted dirá, es que a mí me cuesta trabajo predicar. Sea una persona honorable delante de Dios. Honre a Dios a través de lo que hace, cómo habla, cómo se viste, a través de sus actos. Y usted va a ser uno de los profetas más evidentes en medio de tanta oscuridad. Y Dios va a mostrar a través de usted que existe Dios, que sí se puede ser santo, que sí se puede llevar una vida completamente diferente, pero también nos permite ver esta historia en este estudio, cómo es el corazón de Dios tan misericordioso, un rey perverso, un rey que venía de papás perversos y le da la gracia a través del profeta de conocer instancias de que Dios perdona, de que Dios es misericordioso, de que Dios salva y Dios les da esa bendición. Y la parte que termina hoy, aquí hasta el capítulo 8, en el capítulo 8 comienza una parte donde el rey de Siria enferma y mandan buscar al profeta para que venga y ore por este rey, a ver si se salva. Y por eso, en este punto, mientras sucede esto, el oficial le empieza a contar al rey
sobre este profeta, sobre el profeta Eliseo. Y este rey que se llama Benadad, el rey de Siria, es el que mm, manda presentes a Eliseo para pedir el favor de Dios, la intercesión de Eliseo para ser salvado. Y manda a través de su siervo, a través de Azarías, para que pudiera ir a Eliseo e interceder por él. A Hazael, perdón, es a Hazael. Y aquí volvemos a ver la perversión del corazón humano. El rey Ben-Hadad fue el que atacó a Israel, el rey Ben-Hadad fue el que hizo matar a Eliseo también en medio de su ataque a Israel. Pero ahora que se ve caído, apela al que, al que supuestamente quería perseguir. Ese es el corazón humano. El corazón humano sin Dios es una víbora que usted medio se descuida. Usted la puede atender, la puede cuidar, pero si usted se descuida, lo va a atacar. Por eso necesitamos esa mediación. Y este rey manda a Hazael y toma ese presente y habla con Eliseo. Hazael va y habla con Eliseo lo busca y Eliseo y le pregunta si el rey Benadad va a poder ser salvado. Y el rey Eliseo le dice que va a morir, definitivamente va a morir, pero pasa algo es impresionante. Vuelve y juega. Eliseo, un hombre conectado con Dios, lo sabía todo, pero ni crean que les voy a decir porque eso sería adelantar el tema de hoy en 8 días. Así dejamos acá y los dejo con esa gran expectativa de que podamos entender que podemos estar en lo más encumbrado de nuestra religiosidad, de nuestra relación con Dios, pensando que tenemos una relación con Dios, pero en realidad estamos en una religiosidad. Que Dios nos ayude, querida iglesia, que Dios nos dé su bendición y que podamos entender que no nos podemos fiar de nuestro corazón, que Dios nos llama a honrarlo, que Dios nos llama a no participar de todo esto y que Dios tiene ese corazón generoso. Y lo lindo de creer en las promesas de Dios es que no solamente Él va a cumplir los juicios que ha decretado para el pecador, Dios también va a cumplir las gracias y las misericordias que Dios tiene para sus hijos, para sus elegidos, para su pueblo, que somos todos nosotros, por medio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, querida iglesia, el cristiano que no valora la cruz, el cristiano que no ama y que no profundiza en esa revelación de la cruz, del precio que Dios pagó para rescatarnos de toda esta perversión, es un cristiano que está en un nivel de religiosidad. Necesitamos revelación de Dios. En todo esto para poder ser coherentes y corresponder a esa invitación de gracia y de amor.